17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y en su versículo 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Señor Jesucristo, en esta noche queremos meditar en esta tu santa y bendita palabra. Habla a mi corazón, habla al corazón de cada uno de aquellos que escuchan y atienden a tu voz, a tu palabra. Por amor de tu nombre, habla en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Gloria al Señor, y Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. El día de hoy, gloria a Cristo Jesús. Amén. El arrepentimiento, hermano, amén. Estamos viendo que dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es. El arrepentimiento es un requisito inevitable para poder volver a encontrarnos con Dios y tener nuevamente comunión con nuestro Creador. Esto es posible ya que, como hemos visto ahora, hay un camino abierto por medio del sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer en este mundo. Por ese sacrificio podemos volvernos a Dios y tener comunión con Dios. Amén. Pero, ¿qué hay que hacer para poder entrar a ese camino y caminar en él? La respuesta es que arrepentirnos. Así es. ¿Está conmigo? Sí. Arrepentirnos. Primeramente, esta palabra, aunque es muy poco usual en nuestro vocabulario, por ser una palabra que no nos gusta mucho, no es muy agradable para ninguno de nosotros, ¿verdad? Que alguien nos señale y nos diga es que te tienes que arrepentir, estás mal, ¿verdad? Y digo, ocupa un lugar muy importante en el mensaje de la Biblia. Pero ¿qué es en realidad el arrepentimiento? Primero déjeme decirle lo que no es arrepentimiento, porque hay quien se ha predispuesto dando un significado equívoco a la palabra arrepentimiento. Amén. No es arrepentimiento el remordimiento solamente. Remordimiento es una tristeza, un pesar momentáneo por el pecado o la maldad que se ha cometido. Y este efecto es provocado por el temor a ser descubiertos. Así es. Eso no es arrepentimiento. No. Y por las consecuencias que pudieran sobrevenirnos. Las cárceles, por ejemplo, están llenas de criminales que se sienten tristes, se sienten mal por lo que hicieron, por sus planes que fracasaron. Fueron capturados y están recibiendo un castigo, y aunque hay en ellos un fuerte sentimiento de culpa, no han hecho planes reales para abandonar sus crímenes. Así es. Porque muchos están pensando el día que salga, me la va a pagar por aquel que estoy aquí. Otros están pensando, bueno, nomás saliendo y voy a llevar a cabo ese crimen que no alcancé a ejecutar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por el contrario, están haciendo planes, sino para repetirlos nuevamente, para vengarse al salir de la prisión. Judas y Pedro, el apóstol, nos ilustran la diferencia entre esas dos actitudes. Es decir, ambos pecaron la noche antes de la crucifixión, Judas Iscariote y Pedro. Amén. Judas sintió un remordimiento terrible. Así es. Al haber mentido al maestro, es decir, un pesar que lo indujo a tratar de cubrir su falta, su pecado. ¿Cómo lo hizo? Suicidándose, quitándose la vida. Él pensó que salir por la puerta falsa le iba a limpiar de culpa o a cubrir o a justificar su falta. Por en cambio, Pedro, el apóstol, dice la Biblia que a pesar que negó a Jesús 3 veces, él lloró amargamente, implorando o buscando
el perdón. Pero sus lágrimas, amén, fueron verdaderas, es decir, un verdadero arrepentimiento, amén, que lo llevaron a abandonar su pecado. Sí, amén. Porque nunca más, después de eso, nunca más se atrevió a volver a negar a su Señor, así es, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces, el remordimiento no es el verdadero arrepentimiento. No. Tampoco es hacer penitencia. No. Esto es el esfuerzo de hacer algo para contrarrestar el efecto de los males que se han cometido contra Dios. Hacer penitencias. La mayoría de los males que cometemos contra nuestro semejante tampoco pueden ser cancelados por medio de nuestras penitencias. Así es. Amén. Jeremías capítulo 2, versículo 22, se lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Jeremías 2, 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, amén, dijo Jehová el Señor. ¿Está así? Amén. Amén. O sea, tú puedes hacer 1000 penitencias si quieres, ajá, pero eso no va a cubrir tu pecado, no te va a justificar tu maldad. Hay gente que se pela la rodilla de ir de rodillas, ¿verdad? Por las calles, por las banquetas, por los caminos, dizque pagando una penitencia, una manda. Y dicen, es que con esto voy a agradar a Dios, con esto, amén, le voy a pagar a la Virgen o al santo fulano. Y ahí van haciendo penitencias, pensando que eso, ¿qué? Les va a justificar, va a saldar su deuda por los males o el pecado cometido. Pero bien dice Jeremías, aunque te laves con lejía, con cloro, amén, con limpiadores, aleluya, y amontones jabón o te pongas en remojo, la mancha de tu pecado permanecerá ahí todavía. Amén. El pecado no es como las manchas de la ropa. Amén. El pecado todavía permanece y queda ahí. Y lo único que lo puede lavar, ahorita vamos a ver qué es. Gloria al Señor. Amén. Entonces les decía que tampoco es hacer penitencia. Otra cosa que no es arrepentimiento es una reforma. Es decir, reformarte. Es posible que haya una reforma en tu conducta, un cambio en tu conducta, pero sin un verdadero arrepentimiento. amén. Hay personas que no vienen al camino de Cristo Jesús, que no vienen al camino de Dios y han dejado de tomar, han dejado de fumar, han dejado ciertos hábitos de salud que les dañaban, Amén. y no son cristianos, no se han convertido a Dios. Lo han hecho porque el médico les ha suspendido, porque les ha dicho, si sigues fumando, si sigues tomando, te vas a morir. Amén. ¿Ok? Entonces, no es tampoco una reforma. Es decir, la reforma educa al hombre y produce cambios en su moralidad, Así es. en su comportamiento y en su forma de pensar. Pero la deficiencia está en que no ayuda a que la persona logre establecer una comunión real con Dios. Amén. Usted puede estar internado en 1000 centros de rehabilitación, amén, pero tratando de reformarle, cambiar su conducta, su manera de pensar, sus hábitos, amén, de salud. Pero ¿qué creen? Amén. Mientras no haya ese cambio interno en su corazón, en su alma, usted va a volver a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Rendir tu vida a Cristo Jesús, completamente, por completo y por entero. Entonces no es una reforma dejar de hacer esto sí y esto no. Así es. Dejar de hacer ciertos cambios a tu vida. Amén. Gloria al Señor. Tampoco es hacer obras meritorias. Es decir, todo lo contrario, como ya lo hemos visto, es reconocer que no poseemos mérito alguno y por lo tanto estamos expuestos al juicio de Dios. Amén. No hay obra alguna que usted o yo podamos hacer meritoria que traiga el perdón de nuestros pecados. Así es. ¿Ok? Entonces, el verdadero arrepentimiento tampoco es abandonar algunos de los muchos pecados que tengamos. Es posible que alguien, por medio de su educación, su preparación académica, alcance una conducta moral bastante elevada. Pero esa conducta jamás será suficiente para satisfacer los requisitos perfectos de la justicia del Señor, Amén. que es todo santidad. Así es. Dios es santo, Él es puro. Amén.
Entonces, ¿por qué es posible que alguien que piense que por el hecho de haber dejado de tomar, de fumar, de decir malas palabras o algunas cuantas cositas más, ya ha satisfecho la justicia de Dios?